Entrevista. Amplia polémica ha generado todo lo que rodea esta iniciativa de reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que de acuerdo con lo que señala la secretaria de Energía, Rocío Nale, tiene como finalidad poner orden en el sector para conversar sobre las repercusiones que ello tiene. Hoy hemos invitado y le agradecemos muchísimo a Ramsés Pech, analista de la industria de energía y economía, a que nos esclarezca cuáles son los alcances precisamente de esta iniciativa y los riesgos también que entraña una reforma de esta naturaleza. Un gusto saludarlo. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Francisca, le mando un buen saludo. Esto es lo que señala la secretaria de Energía. Se va a poner orden, un mensaje para las empresas privadas que señala la funcionaria. Van a trabajar de una manera ordenada y que se acabó el mercado paralelo, que estaba prácticamente fuera de la ley y que ahora incluso van a tener una garantía de la Comisión Federal de Electricidad en la compra de su suministro. ¿Cuáles son los alcances de esta iniciativa de reforma que ha generado pues un interés muy relevante y por ello lo hemos invitado a que converse con nosotros? Bueno, en primer lugar, hay que dejar claro que esta es una propuesta que está muy ambigua porque resulta ser que dicen ciertos mecanismos para la compra, eliminación de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero está muy ambiguo y esto deja mucha incertidumbre a los inversionistas que hoy en día están y los que en un futuro quisieran venir. Lo primero que hay que dejarle claro al público es lo siguiente, es que van a modificar el artículo 25, 27 y 28. Muchos han de recordar que todos los amparos en el sector eléctrico se basaron las decisiones de ciertos jueces en base a estos artículos. Al hacer esta modificación hay que ver si en dado caso hubieran amparos en el futuro por esta propuesta, en caso que pasase en la Cámara de Diputados, vendría una alud de juicios y demasiado pérdida de tiempo cuando hoy necesitamos ponernos a la par de la transición energética que tiene en el mundo. Esto que quiero dejar resaltado es lo siguiente. En la parte de la propuesta hay un texto que todos deberíamos de leer y esto es importante, en donde dice que para que la Comisión Federal de Electricidad, y vuelvo y lo pongo entre comillas, se vuelva otra vez un monopolio, dice que se tiene que hacer lo siguiente. La instrumentación del sistema eléctrico que se plantea en esta iniciativa requiere la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución. ¿Qué significa esto? Que los permisos actuales que estén dentro de la Comisión Reguladora de Energía o en el SENACE o cualquier instancia que esté dando un permiso en el sector eléctrico van a tener que ser cancelados tanto los contratos actuales como los que se tendrían en un futuro. Es decir, en esta reforma, en esta iniciativa, sí se está hablando de revertir las inversiones privadas, incluso aquellas que ya generan energías limpias. Sí, y sobre todo afecta mucho también a lo que, por ejemplo, la gente que coloca sus paneles solares y todo lo que está hoy en día iniciándose con la nueva transformación de la forma como en el mundo y en el planeta se está consumiendo la electricidad. Y digo que está muy ambigua esta propuesta porque resulta ser que estamos confundiendo muchas cosas y hay que aclararlo ahorita. Primero, a ver, hay los contratos que se llaman legados. Estos contratos legados en su momento fueron creados porque la Comisión Federal de Electricidad no tenía el dinero para construir las nuevas plantas de generación. Y es en el 98 cuando entran los privados y hacen la inversión respectiva en un periodo de tiempo. Bueno, si estos contratos ya llegaron a su tiempo y ya fueron pagados, bueno, pues hay que evaluar junto con la Comisión Federal de Electricidad, la CRE, y estas empresas, si es realmente el costo que está generando, es lo que vale. Bueno, ahí que tienen que ponerse de claro, no necesitamos cambiar la ley. Segundo, las de autoabasto. Estas empresas crearon su propia planta de generación y la mandaban y la solicitaban por medio de lo que llamo un SWAT. Es decir, tú lo generabas en un punto A y en un punto B le decías a la Comisión Federal que te lo entregara. Pero la Comisión de Electricidad tenía que enviar la electricidad de un punto a donde estaba la planta que estaba consumiendo. Bueno, lo que está discutiendo la Comisión Federal de Electricidad es que paguen la transmisión y distribución. Está bien, que pasen todos a la nueva ley que está vigente hoy en día, pero vuelvo y repito, estos dos puntos
creo que algo que tiene que ser entre empresas como la CFE, el SENACE, COFESE y las empresas privadas. No necesitamos cambiar la ley, porque lo que estamos haciendo es perder el tiempo cuando hay cosas más importantes, como es tener un buen presupuesto para el 2022. Lo único que estamos haciendo es que estamos estresando a la Cámara de Diputados. Este 54% del mercado de electricidad del que se habla se asigna por decreto a la Comisión Federal de Electricidad, con un 46% de participación de la iniciativa privada. Digamos, ¿está en condiciones la Comisión Federal de Electricidad de asumir esta situación? Partiendo de que pues tiene problemas financieros importantes que también me gustaría abordar. Bueno, yo creo que eso de regresar a la Comisión Federal de Electricidad, bueno, deja entreabierta una ventana de volver a llegar a la corrupción. ¿Por qué? Porque hay que licitar todo, ya sea para instalar, vender y todo lo que se necesite. Y luego, como el SENACE vuelve a ser parte de la Comisión Federal de Electricidad, esta puede decidir quién sube o a quién permite subir la electricidad. Entonces, este 54% que por decreto se está dando en esta propuesta, el 46% restante, la Comisión Federal de Electricidad determinará quién, cómo y cuánto le va a comprar. Esto significa que cuando tú tenías un contrato en el modelo que está hoy vigente, en donde había una planta de generación y había un suministrador que representaba en el mercado a algún usuario, había un contrato entre ambas partes. Hoy lo que va a suceder es que se va a meter en medio la Comisión Federal de Electricidad y ella va a ser la negociadora entre estas partes. Entonces ahí caemos en un problema en el mercado y conflictos de interés, porque la pregunta es si la Comisión Federal de Electricidad va a unir su empresa filial de suministro con la de generación. Un privado también podría hacer lo mismo, porque eso también se lo está permitiendo con esta modificación de ley. Entonces ahí caemos en un problema del mercado y vamos a caer en muchas discrepancias. Y vuelvo y repito, la propuesta tiene muchas cosas ambiguas, abiertas, y depende de la interpretación de cada persona. Estamos platicando con Ramsés Pech, analista de la industria de energía y economía, para conocer los alcances y los riesgos de esta iniciativa de la reforma eléctrica que impulsa el actual gobierno federal. También hay muchas dudas sobre qué perspectivas y qué ventanas de oportunidad abren objetivamente este nuevo monopolio gubernamental en el litio. Es algo que también ha llamado la atención de los analistas. ¿Qué es lo que considera que debemos ver en ese aspecto? Bueno, el primer aspecto es explicarle al público que el litio no es un mineral que se utiliza como, vamos a suponer, valga la redundancia, como el oro que tú puedes ver en las alhajas o en la plata, en las monedas, que se utiliza en algo de una forma pura. El negocio del litio no está en su extracción. El negocio del litio está en la transformación. ¿Por qué? Porque el litio hoy en día salen dos productos principales que son los que se comercializan a nivel mundial, que es el carbonato de litio y el hidróxido de litio. Y estos dos se utilizan para la construcción de las celdas, para las baterías eléctricas, y también se utilizan en la parte farmacéutica, en cerámica, en el vidrio, como lubricantes, como en grasas. Se utilizan este tipo de productos que salen. Entonces, en México ha salido mucho en boga esto, lo del litio. Hay que dejar claro, en México estamos en fase todavía de exploración. Lo que hemos escuchado los últimos meses, que hay una gran cantidad de potencial de litio, es simplemente potencial. ¿Por qué? Porque no está certificado que realmente existe y se puede extraer. Entonces, en México nosotros tenemos solo una mina que ha sido reconocida y ha hecho su investigación, que está en Sonora, y el problema que tenemos de esta es que está en arcillas. ¿Qué tiene que ver esto? Van a preguntarse al público. Bueno, en el mundo hay tres formas de sacar el litio con los minerales. La primera es hacer un pozo más o menos entre 200 y 300 metros, en donde extraes una salmuera que se llama, en la parte se llaman solares, que están en Chile y en Argentina, ese tipo de yacimientos. Para que tú puedas tener una tonelada de litio, pasan entre 12 y 18 meses con este tipo de extracción. La otra es de la roca dura, y más o menos lo que hace es como la mina: sacas la roca, la trituras, la quemas, haces la purificación y tardas alrededor de entre 8 a 12 meses traer una tonelada. El problema que tenemos con nuestras minas, con la única que está en Sonora, es que están con arcillas, y de acuerdo
a la parte de geología del sistema geológico de nuestro país y el de Estados Unidos, en este tipo de minas no hay todavía un estudio y todo está en fase de investigación. Entonces, para que tú puedas tener una mina de litio en cualquiera de las formas, pasa de 6 a 8 años para que puedas empezar a hacer la explotación y el desarrollo. Y tienes que hacer una inversión entre 1.5 miles de millones de dólares hasta 3.000 millones de dólares, más o menos. Pues estamos realmente pues con mucho optimismo en torno a ese ámbito, este monopolio gubernamental en el caso del litio. Le comentaba que Comisión Federal de Electricidad, según lo que se ha dado a conocer, tiene una presión muy importante en las finanzas de la empresa con este tema del régimen de jubilación que ya corresponde a la actual administración que encabeza Manuel Bartlett Díaz. El próximo año se adelanta, estaría destinando más al tema de pensiones que al propio tema de infraestructura. Y esto muestra el grado de tensión, digamos, interna por el que atraviesa la Comisión Federal de Electricidad, como para sumarle más incertidumbre, pero ahora en el ámbito externo. Sí, pero a ver, eso es una parte, porque eso es de mediano a largo plazo. El problema que tú tienes en el corto plazo, ¿se acuerdan lo de febrero? Los 65,000 millones de pesos que todavía no sabemos si la Secretaría de Hacienda Crédito Público se los va a devolver a CFE, porque todavía está ahí en el limbo. Tenemos lo que le dan de subsidio cada año a la CFE por la parte de la generación en los costos de la parte doméstica. Y ahora, en este último trimestre, tenemos la inflación y todos los insumos están incrementándose en el sector eléctrico, principalmente el gas natural. Ahorita en la mañana y las semanas que los días pasados ha estado el gas por arriba de los $6, cuando hace que es cuestión desde 45 días estaba por debajo de los $3. ¿Esto qué significa? Que el costo de la generación va a aumentar porque la materia prima, el 60% de la generación de electricidad lo hacemos con gas natural. Y esto significa que el gobierno va a tener que dar una mayor cantidad de subsidio a las tarifas domésticas para que se pueda mantener el precio que está actual, aunado que hoy tenemos una inflación por alto. Y ojo, por favor, al público. En algunas regiones se manejan dos tipos de rango de consumo que la CFE reconoce, la de verano y la de invierno. La de verano tienes más holgado y te sale el recibo te sale casi 40% menos comparado con el invierno donde el rango se reduce. En octubre, noviembre y diciembre, el recibo de luz se tiene que incrementar por los cambios de rango que tenemos. Es decir, en torno precisamente al ciudadano de a pie, porque generalmente este tipo de discusiones legislativas y demás están alejados para ellos, pero digamos, este panorama de tensiones que usted adelanta y que se ve en uno de los productos más sensibles para las familias mexicanas, puede tener el riesgo de profundizarse si no se hacen estos cambios de manera más técnica que política. Sí, y sobre todo lo que a mí me preocupa es que metemos una propuesta cuando hoy tenemos una crisis a nivel mundial energética. Tenemos un problema de inflación. Tenemos la paridad del peso contra el dólar que se está depreciando. Y aunado a esto, tenemos una caída de empleos que de julio a agosto, de acuerdo a datos del INEGI, se fueron 700,000 personas que dejaron de tener trabajo. Entonces, imagínese esto, que no discutamos en forma y que la Cámara de Diputados se concentre en hacer un presupuesto bueno y seguro para el año 2022. Y le metemos todavía más carga cuando se deberían de estar concentrando en tener un presupuesto idóneo. Si el presupuesto del 2022 no es bueno, imagínense qué vamos a hacer porque supuestamente después del segundo semestre del 2022 todo el mundo ya debe de estar su actividad económica en crecimiento porque ya deben de tener todos algunos la doble vacuna o al refuerzo. Pues realmente es muy interesante el panorama que nos ha compartido Ramsés Pech, analista de la industria de energía y economía, a quien agradecemos muchísimo que estuviera aquí en Agencia Central de Noticias. Vamos a invitarlo en una futura conversación y también con respecto a estos temas que nos mencionan, los temas presupuestarios y donde estarían faltando los acentos en el ámbito legislativo. Le agradecemos por el momento del tiempo y muy buenas tardes para usted. Buenas tardes y que tengan una buena tarde y buena semana. Gracias a Ramsés Pech, analista de la industria de energía y economía en este espacio.
analizando los alcances y los riesgos de esta iniciativa de la reforma eléctrica que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.